presentemos todas nuestras necesidades al Señor. Hemos leído en segundo libro de Reyes, capítulo 18 y 19, la historia del rey Ezequías, uno de los reyes que gobernó justamente Judá. Hizo lo recto delante de Jehová, dice la palabra. Pero se vio una aflicción y una necesidad tan grande ante la amenaza del arrogante rey de Siria que quería invadirlos. Él buscó el rostro del Señor. Él no se dejó amedrentar. Él se vistió de cilicio, dice la palabra, se fue al templo, se postró y oró a Dios. Incluso llevó él la carta que el rey asirio le había mandado y se la presentó al Señor. Y clamó el auxilio de Dios, no solo por salvar sus vidas y la vida del pueblo, sino que también clamando que Dios fuera glorificándose para que las naciones supieran quién era el verdadero Dios. Y mandó a los líderes también a buscar ayuda con el profeta Isaías. Y Dios usa poderosamente al profeta Isaías. Y dice, no teman. Dios no va a permitir que el rey asirio gane, que el rey asirio lo destruya. Y eso fue cumplido de parte del Señor. La respuesta vino. Ante las amenazas y burlas y desafíos, el rey le ordenó al pueblo callar. No respondan, no digan nada, pero sí humillémonos ante el Señor. ¿Y qué pasó? Dios envió un ángel y el Señor exterminó a los enemigos. Y a este rey malvado le tocó que huir a su tierra, avergonzado, después de estar arrogante y desafiante, incluso burlándose de Dios y del pueblo, le tocó que salir corriendo y su destino fue desastroso. Pero Dios guardó la vida del rey, de los líderes y de todo el pueblo. Se humillaron ante el Señor y recibieron ese auxilio. Así que, ante la prueba, la situación que estés pasando, ¿qué debemos hacer? Debemos orar y presentar nuestras necesidades a quien nos puede responder y nos puede ayudar, nos puede consolar y nos puede poner primeramente paz en nuestro corazón y nuevas fuerzas para seguir adelante. Sean bienvenidos nuevamente a un espacio de lectura bíblica. La gloria y la honra sea para Dios. Continuamos este día con el Antiguo Testamento en el libro de los Reyes. Y hemos empezado Efesios. Este día nos toca que leer el capítulo número 2. Y vamos a orar. Padre bueno, Dios de amor y de misericordia, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre, por permitirnos despertar, Señor. Gracias por renovar nuestras fuerzas, Señor. Gracias por auxiliarnos, Padre, en los momentos que sentimos que ya no podemos más, Señor. Tu mano de poder, tu amor y tu gracia se manifiestan. Gracias, Señor. Queremos en esta hora adorarte, exaltarte, Señor. Sumergirnos en tu presencia y en tu palabra, Señor amado. Que sea tu Espíritu Santo enseñándonos. Ayúdanos, Señor, a todos a seguir adelante, Señor. A buscarte, a enamorarnos de ti, Señor. A servirte, Señor. Moldea nuestro carácter, nuestro ser, a la imagen de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y nos instruya, Señor, para la gloria de tu nombre. Permítenos compartir esta palabra con los amigos, con los hermanos, Señor, que todos juntos podamos ser bendecidos, Señor, que leamos juntos la Biblia, que tengamos ese amor por tu palabra, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y bien, mis amados hermanos, antes de empezar la lectura, vamos a ver qué leímos brevemente en el día de ayer. Leíamos los capítulos 18 y 19, como bien dijimos en el libro de los Reyes, y vimos el reinado de Ezequías. Ezequías, uno de los reyes más fieles de Judá. Qué lindo es leer que él fue fiel y dice que creyó en Jehová tal como David. Imagínense, a la altura del rey David, gloria sea al Señor, tuvo su confianza en Jehová de los ejércitos. Entonces él tuvo muchos éxitos, hizo un programa de reformas religiosas y también purificó la idolatría. Y luego pues vimos también lo que pasó
ante la invasión del rey asirio, pero vamos a ver un poco más de detalle. Dice la palabra del Señor que, según lo que leímos, el reinado fue justo de Ezequías. Él comenzó a reinar Judá haciendo lo recto ante los ojos de Jehová, confiando plenamente en el Señor. Así como usted y yo tenemos que seguir confiando en el Señor a pesar de todas las cosas que atravesamos en esta vida. No es fácil, pero no estamos solos. Dios está con nosotros y Dios nos enseña a confiar en Él, a nosotros a reposar en Él, a aprender a depositar nuestras cargas y nuestra confianza en el Señor. Bendito Dios, todo esto es aprendido. Y así que vemos cómo Dios lo usó a este rey para destruir la idolatría. Implementó un gran avivamiento religioso, espiritual, al quitar los lugares altos. Mire, Dios le dio autoridad, Dios le dio determinación, Dios le permitió hacer lo que muchos veíamos viendo que la obediencia era medias. Algunos reyes hicieron lo bueno, pero sin embargo, decía la palabra, no quitaban los lugares altos. La gente seguía haciendo sacrificios y ofreciendo inciensos en los lugares altos. Pero este rey, Dios lo usó para quitar los lugares altos y destruir esos pilares, esos postes de acera, que el Señor la reprenda. Incluso Él destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho por mandato del Señor. ¿Por qué? Porque eso se había convertido en un objeto de idolatría. La gente ya la estaba venerando, le quemaba incienso. Entonces Él la deshace y le llama Nehustán, como una manera despectiva de decir es solo un pedazo de bronce, es solo bronce, no es nada. Y le demostró al pueblo que ellos estaban en un error. Así que, habiendo hecho esto, bendito Dios, también pasó una situación difícil. Paralelamente, el reino del norte, Israel, estaba siendo llevado cautivo. Las personas, pues durante el 6º año del reinado de Ezequías, dice la palabra del Señor que los asirios conquistaron Samaria y se llevaron, oiga bien, las 10 tribus del norte. ¿Por qué? Por su desobediencia. Por eso es que se mezclaron con los asirios. Samaria, los samaritanos, no eran 100% de las tribus de Israel, sino que ya era una mezcla. Hemos leído también cómo trajeron gente para poblar Samaria, pero en este momento pasa algo muy triste y es que estas 10 tribus son llevadas. Y entonces por eso es que muchas gentes dicen las 10 tribus perdidas, porque se les pierde como la pista, dónde están, cómo están. Si están, gracias a Dios, están alrededor del mundo. Dios en su misericordia las esparció, pero hay una palabra, una promesa que ellas regresarán a Israel. Lo estamos viendo en nuestros días, cuánta gente está regresando a Jerusalén. Así que vemos también que además el rey de Asiria no se quedó así nada más, habiéndose llevado las 10 tribus del norte. Quería también invadir Judá. Sennacherib de Asiria invadió las ciudades fortificadas de Judá, ya los estaba ellos enfrentando. Y entonces, para frenarlo, Ezequías cometió un error. Dice la palabra de Dios que le manda un gran tributo, ¿verdad? De oro, de plata. Incluso despojó el templo de Jehová y le mandó esto como para decir, te mando este presente tan grande, sacando lo sagrado, lo consagrado a Jehová. Se lo manda a este rey para ver si así lo detenía. Pero de todos modos él seguía empecinado en que los iba a destruir y los estaba intimidando continuamente. Entonces el comandante del ejército asirio, Rabsacés, llegó a las murallas de Jerusalén y pronunció un discurso blasfemo. Estaba exigiendo la redención, sembró dudas al pueblo, estaba burlándose de Dios, sembrando esa duda también de la capacidad, si Dios iba a tener capacidad para salvarlos. Se burló de la fe del pueblo y también le decía, no le hagan caso al rey, no lo va a poder salvar. Entonces tuvo la osadía de comparar a Jehová con los dioses paganos. Y entonces la respuesta del pueblo fue callar. Ante las fuertes amenazas que hacía este rey a través de sus líderes y hacía una manipulación psicológica también, el pueblo siguieron las instrucciones de Ezequías y el pueblo, mire, no responde nada al emisario.
guardaron silencio y llevaron su aflicción delante del Señor y buscaron al profeta Isaías. En el capítulo 19 seguimos viendo cómo fue la liberación sobrenatural y poderosa de Jerusalén bajo el asedio de Sennacherib. Ante las amenazas blasfemas, los asirios seguían también hostigándolos, como hacía Goliat, ¿verdad?, con el pueblo, instigándolos, amenazándolos, amedrentándolos, psicológicamente tormentarlos, ¿verdad?, para que ver si se rendían. Entonces, ¿qué hace el rey? Acude al templo a orar, mostrando que su dependencia era en Dios y que tenía fe. Dios en su misericordia nos permitió leer del versículo 1 al 7 que recibió el rey una carta con amenazas. ¿Qué hace Ezequías? Se humilló delante de Dios, se viste de luto, envía a sus líderes a buscar un consejo de parte de Dios a través de el profeta Isaías. Isaías responde con un mensaje de parte de Dios y le dice: no hay que temer. No hay que temer, pues el rey asirio escuchará un rumor y regresará a su tierra, donde morirá. Allá lo mandó el Señor. Pero las amenazas se intensificaban y el rey no dejaba de querer amedrentar y conquistar y llevarse a Judá también. Entonces, del versículo 8 al 13 vimos que esas amenazas que se iban incrementando, y envía otra vez nuevas cartas intimidadoras al rey, esta vez desafiando directamente al Dios de Israel y comparándolo con ídolos paganos. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad?, que Asiria había destruido. Él se mofaba, decía: yo he conquistado, no se han podido levantar estas y estas ciudades, ¿cómo ustedes van a seguir? Tantas cosas que les decía, ¿verdad? Pero ante todo esto, Ezequías ora al Señor y extiende la carta delante de Dios en el pueblo, y su oración pide misericordia, pide que los proteja, que puedan sobrevivir y que Dios se glorifique para que también todos sepan quién es el verdadero Dios. Y la respuesta divina vino. Gloria a Dios. Del versículo 20 al 34 pudimos leer que Dios responde a través del profeta Isaías. El Señor repudia la arrogancia de Sennacherib. Él se mofaba de las conquistas que había tenido y él le dice que estas conquistas habían sido permitidas por él, por Dios Todopoderoso. Y entonces promete proteger a Jerusalén por amor de su nombre, mire, y por amor a su siervo David. Qué bueno es nuestro Dios, que sus promesas siguen cumpliéndose, siguen manteniéndose fieles y firmes, a pesar que David ya no estaba en esta tierra, pero él seguía honrando esa promesa que había hecho con David, de la dinastía davídica, que iba a mantenerse porque venía la bendición a nuestras vidas a través de su simiente, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la victoria fue milagrosa y el desenlace impactante. Dice la palabra del Señor que esa misma noche, según lo que leímos, el ángel del Señor hiere en el campamento asirio a 185,000 hombres, a 185,000 soldados. Entonces, ante esto, a Sennacherib huye. El rey de Asiria huye a Nínive, donde es asesinado tristemente por sus propios hijos mientras oraba en el templo de su dios pagano. Qué triste, ¿verdad? Porque murió lejos del Señor. Así que nos deja tantas enseñanzas que poder nosotros sacar. Realmente nosotros tenemos que confiar en Dios. Y ante las dificultades que se nos enfrentan, oremos al Señor. Él trae paz, Él ministra nuestra alma, Él quita esas cargas, ese ahogo, esa tristeza. Todo el Señor lo toma. Y el Señor, en su gran bondad, en su tiempo y según su propósito, Él puede darnos una victoria. Él puede darnos la respuesta de una manera milagrosa como a Él le plazca. Pero tenemos que aprender a confiar en Él y buscarle humillado delante de su presencia. El rey, siendo el rey, se humilló, se postró. Mire qué bueno es el Señor. Entonces Dios, en su gran misericordia, nos sigue hablando. Él es el mismo de ayer, de ahora y siempre. Y así como pudo auxiliar al rey, a todo un pueblo, el Señor nos puede auxiliar a nosotros, a toda nuestra casa, a toda nuestra familia en sangre y a la familia en la fe,
que pasamos dificultades, enfermedades, pruebas, ansiedad, pero el Señor en su gran bondad siempre está con su oído atento. Si le clamamos de todo corazón, si le buscamos humillados delante de su presencia, Él nos escucha y Él nos auxilia. Así que vamos a venir ahora en la lectura de la palabra del Señor. Hoy nos corresponde el capítulo número 20 y el capítulo número 21. Segundo de Reyes, capítulo 20, dice la palabra del Señor, enfermedad de Ezequías. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En aquellos días cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que has hecho las cosas y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados y retrocederá 10 grados? Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por grados, que había decidido en el reloj, de acá 10 grados atrás. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia, versículo 12 en adelante. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué te dijeron aquellos varones de dónde vinieron a ti? Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Ezequías le respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy serán llevados a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá menos paz y seguridad en mis días. Muerte de Ezequías. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, como hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Reinado de Manasés, capítulo 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 50 años. El nombre de su madre fue Jepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos
y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instruyó encantadores y adivinos, multiplicando así hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los introdujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de los siervos, los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo el mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente, en gran manera, hasta llenar Jerusalén de extremo a extremo, más de sus pecados con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Reinado de Amón, del versículo 19 en adelante. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Jarús de Jotbá. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a sus ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado con el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y fue sepultado en sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Gloria sea al Señor. Hasta aquí nos quedamos con la lectura en el Antiguo Testamento. Pasamos entonces ahora al Nuevo Testamento para la gloria del Señor, que leímos en Efesios número 1. ¡Qué bendición! Destaca las bendiciones espirituales que Dios nos da, que como creyentes tenemos en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Leímos que se enfatiza que Dios nos escogió antes de la creación del mundo. Qué bueno es nuestro Padre, y nos adoptó como hijos. Pensó en nosotros antes de la creación del mundo. Qué bendición. Entonces pudimos ver un saludo muy hermoso y la gracia del versículo 1 al 2. Ahí vemos que la carta es escrita por el apóstol Pablo,
y dirigida a los creyentes fieles en Jesús, es decir, para ti y para mí también. En el saludo, Pablo abre su clásico saludo de gracia y paz. Qué bonito, ¿verdad? Gracia y paz desearles a las personas, pero esta gracia y paz provienen de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así les dice, ¿verdad? Gloria a Dios. De nuestro Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo recibimos esa gracia inmerecida y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Qué bendición! ¿Qué más vimos? Las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, en detalle las vimos del versículo 3 al 14. Entonces este pasaje es conocido como uno de los signos de alabanza más ricos en el Nuevo Testamento. Toda bendición, mire, toda bendición, bendición en todas las áreas, espirituales, materiales, emocionales, de todo. Dios nos ha bendecido a los creyentes con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y allá vamos a gozar de paz, de plenitud, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, allá vamos a ser nosotros acogidos, recibidos por nuestro Señor, tendremos un lugar donde estaremos con Él, hermoso, maravilloso, eterno, precioso. Entonces también podemos agradecerle al Señor por todas estas bendiciones. Y también porque Él nos ha elegido y nos ha adoptado. Dios nos eligió a los creyentes, dice, desde antes de la creación del mundo. Qué bueno es nuestro Dios que nos eligió, pensó en nosotros. Él nos conocía desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Pensó en nosotros para que fuésemos santos, apartados para Él, y nos destinó para ser adoptados hijos de Dios. Así que hemos recibido también redención y perdón en Cristo Jesús a través de la sangre de Jesucristo. El Señor nos ha hecho limpios por la sangre, nos ha lavado, nos ha comprado a precio de sangre. Él nos ha redimido y ahora somos sus hijos y sus siervos. Entonces nosotros tenemos esa bendición de haber recibido perdón de pecados y haber sido redimidos. Bendito es el nombre del Señor. También la bendición preciosa, maravillosa, es el Espíritu Santo, que es dado a cada uno de nosotros como creyentes como un sello de garantía de esa herencia también que nosotros vamos a recibir, y también para que nos acompañe, para que nos consuele, para que nos enseñe, para que esté con nosotros hasta el final. También leímos del versículo 15 al 23 que Pablo cambia de tono también en esta escritura, de intercesión a agradecimiento por la fe de los efesios, orando por lo siguiente. Él ora y dice, le pide al Señor sabiduría y conocimiento, que les dé a ellos un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que puedan conocerle mejor. Qué importante es. Pidámosle eso al Señor. Señor, danos sabiduría. Danos, Dios mío, Señor amado, ese conocimiento para poder, Señor, conocerte más y enamorarnos de ti y poderte servir, Señor, en temor, en obediencia, en humildad, Señor. Y tenemos también esperanza y una herencia preciosa. También el apóstol Pablo ora para que los efesios, y también tomémoslo para nosotros, seamos iluminados y comprendamos la esperanza a la cual hemos sido llamados y esa riqueza, esa herencia que tenemos en Cristo Jesús. También el poder de Dios que se manifiesta, pide también Pablo que comprendan de la inmensa grandeza del poder de Dios. Así, ese mismo poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos y lo exaltó, y ahora está a la diestra de Dios Padre. Así que el Señor nos siga ayudando a nosotros hasta el final. Bendito Dios. Así que continuamos ahora con el capítulo número 2. Bendito Dios. Hay poder en Jesús. Siempre la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salvos por gracia es el título, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad con que, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Damos gracias al Señor. Hasta aquí llegamos con la lectura el día de hoy. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Y si Dios nos permite, seguimos el día de mañana. Les animo, les invito a que sigamos en este gozo, en esta bendición, en este ministerio santo, que podamos compartir también la palabra del Señor con los demás creyentes y también con los amigos, con las personas que no han oído del Evangelio, para que podamos también nosotros ser canal de bendición y compartir esa buena nueva, que en Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna, hay restauración y perdón de pecados, que hay una vida nueva que Dios nos da para que vivamos en paz y en santidad mientras esperamos su gloriosa venida que está pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Dios les bendiga.